Hola, en este capítulo hablaremos de la ventilación pulmonar. Lo primero que debemos de considerar es que los pulmones corresponden a un órgano que tiene por característica ser elástico. De manera natural, los pulmones tienden a colapsarse. Se encuentran ubicados en el interior de la caja torácica y van a ocupar todo el espacio disponible expandiéndose. Las estructuras responsables de mantener a los pulmones en expansión dentro de la caja torácica son las pleuras. Las pleuras son membranas muy regulares, totalmente lisas, que están recubriendo al pulmón, en el caso de la pleura visceral, y todo el interior de la caja torácica, que corresponde a la pleura parietal, y entre estas dos vamos a encontrar un líquido denominado líquido pleural. El líquido pleural, a través de un mecanismo de tensión superficial, va a adherir o adosar a las dos pleuras. Es el mismo fenómeno que encontramos cuando nosotros ponemos entre dos vidrios agua. Es imposible separarlos. Es la fuerza de cohesión de las moléculas de agua lo que mantiene unida uno de los vidrios con el otro. En este caso, el líquido pleural va a mantener la cohesión, la adhesión entre la pleura parietal y la pleura visceral, lo que provocará que el pulmón se expanda en el interior de la caja torácica, produciendo un fenómeno importante. Antes de pasar al siguiente punto, aquí tenemos que recalcar que la presión que se va a ejercer en el líquido pleural, es decir, entre las dos pleuras, es una presión negativa, una presión que cuando se pierde va a despegar el pulmón de la pared, tratando de regresar a su estado original, que es un estado de colapsado. Debido a la anatomía de los pulmones, donde el ápice tiene una área más pequeña y la base es más extendida, y debido a esta característica de elasticidad en donde va a expandirse el pulmón dentro de la caja torácica, vamos a lograr adquirir ciertas diferencias entre regiones anatómicas de los pulmones, diferencias estructurales que van a influir importantemente en el mecanismo de ventilación y perfusión. En este sentido, vamos a dividir a los pulmones en tres partes. La región 1, que corresponde a la parte apical, la región 2, que corresponde a la parte media, y la región 3, que corresponde a la parte basal. A estas tres regiones se les denominan regiones o segmentos de West. La región 1 se caracteriza, como mencionaba, por un área más pequeña, más reducida, y conforme nos acercamos a la base, aumenta el área. Eso quiere decir que en la región 3 vamos a encontrar una mayor cantidad de alvéolos y en la región 1 una menor cantidad de alvéolos. Por otro lado, vamos a encontrar diferencias de perfusión sanguínea entre estos tres segmentos. La perfusión sanguínea es mayor en la parte basal y mucho menor en la parte apical. Esto se debe a un fenómeno muy importante. Si consideramos el efecto de la gravedad y el efecto de la distensión de los pulmones, podemos entender que en la parte apical, en la región 1, los alvéolos se encuentran más distendidos. Y por efecto de la gravedad, en la base los alvéolos tienen un menor margen de distensión. En este sentido,
La distensión de los alvéolos va a ejercer una fuerza externa sobre los capilares, reduciendo la perfusión. Esto lo observamos así en la región 1. Caso contrario, en la sección 3, al no encontrar una gran distensión de los alvéolos debido a la fuerza de gravedad, se va a ejercer una menor fuerza externa sobre los capilares, lo que se traduce en una mayor perfusión sanguínea. En este sentido, vamos a tener una relación inversa. Sección 1, mayor distensión alveolar, menor perfusión sanguínea. Sección 3, menor distensión alveolar, mayor. Así, estas diferencias estructurales nos van a llevar al índice ventilación-perfusión. Podemos considerar que en condiciones normales la ventilación es de 4.2 litros por minuto y el flujo sanguíneo de 5.5 litros por minuto. Entonces, nuevamente vamos a recalcar que gracias a la distensión del pulmón, la presión transpulmonar en la parte apical es mayor, la presión transpulmonar en la parte basal es menor y esto se debe a la expansión que sufren los alvéolos. Entonces, en la parte apical, los alvéolos son más grandes que los que observamos en la parte basal debido a la limitante que tienen por efecto de la gravedad en su distensión. Así podemos realizar un cálculo de la relación ventilación-perfusión con respecto a las diferencias en la parte apical y en la parte basal. Si observamos la parte apical, podemos ver que la perfusión corresponde a 0.6 litros por minuto y la ventilación alveolar a 2 litros por minuto. Eso nos da una relación de 3.3 de relación ventilación-perfusión. En la base, como estábamos mencionando, puedo tener una perfusión de 10 litros por minuto, mucho mayor, y una ventilación de 6 litros por minuto, lo que nos va a llevar a una relación ventilación-perfusión de 0.6. En este sentido, lo que nos muestra este cálculo es que en términos generales la relación ventilación-perfusión es mayor en la parte apical que en la parte basal. Ahora vamos a hablar de los aspectos de la ventilación. La ventilación es el mecanismo a través del cual vamos a hacer ingresar aire a las vías aéreas con el objetivo de que lleguen hasta los alvéolos o expulsar aire desde los alvéolos a través de las vías aéreas hacia el exterior. En este sentido, la ventilación consta de dos partes, la inspiración y la expiración. Y en esta gráfica lo que podemos observar son los diferentes volúmenes de aire que se movilizan ante una inspiración y una expiración. De primera instancia tenemos el aire que vamos a movilizar ante una ventilación normal, el aire que vamos a hacer en un ciclo. A esta cantidad de aire le vamos a denominar volumen corriente y corresponde aproximadamente a 500 mililitros. Ahora, a partir de una ventilación normal, podemos pedirle a un sujeto que haga una inspiración máxima, lo que nos dará el volumen de reserva inspiratorio, es decir, la capacidad máxima que puede ingresar en las vías aéreas y que corresponde aproximadamente a 1900 mililitros. De la misma forma, podemos pedirle que expulse la máxima cantidad de aire y a eso corresponde el volumen de reserva expiratorio, que en este sentido va a ser de aproximadamente 700 mililitros. Entonces, de una ventilación normal corresponde al volumen corriente, una ventilación
con inspiración máxima nos dará el volumen de reserva inspiratorio y una expiración máxima, el volumen de reserva expiratorio. Una cantidad de aire, un volumen de aire que no es posible movilizar, que no es posible expulsar de las vías aéreas. A este volumen le vamos a denominar volumen residual, que va a ser aproximadamente de 1100 mililitros. Entonces, repito, el volumen residual es la cantidad de aire que no es posible expulsar, es el aire que queda atrapado en las vías aéreas. Y a partir de aquí podemos hacer la contabilización de los distintos volúmenes combinando. Por ejemplo, si combinamos el volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual, nos va a dar la capacidad residual funcional. Por el otro lado, si consideramos el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, nos va a dar la capacidad inspiratoria. Así también, volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente más volumen de reserva expiratorio nos va a dar la capacidad vital. Por último, si consideramos toda la suma de los volúmenes, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, vamos a tener la capacidad pulmonar total.